Que ya está entrando y tomando sus lugares. ¿Quién es nuevo? ¿Nadie viene por primera vez? Bueno, vamos a dejar este tiempo, hermanos, en manos del Señor. Y acompáñeme usted a orar ahí en su lugar. Cierre sus ojos, inclinamos nuestro rostro. Eterno Rey y Padre, gracias te damos porque nos permites estar bajo este techo que tú le has dado a esta congregación. Te rogamos, Padre, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos hagas sensibles y susceptibles a tu palabra, que uses al predicador esta mañana y a los hermanos de la alabanza para gloria de tu nombre. Quita de nuestra mente cualquier cosa que obstaculice centrarnos en Cristo, cualquier cosa, distracción, para que podamos poner atención, Señor, a la prédica de esta mañana. Te ruego que utilices al hermano Jonathan, que va a predicar el Salmo 11, y que este día sea para tu gloria, Señor, todo el día, de principio a fin y todos los días. A ti sea la gloria, Señor, y que tu voluntad sea por encima de nuestra petición. En el nombre de Jesús, amén. Le quiero pedir, hermano, que si trae su celular, pueda ponerlo en silencio para que no haya interrupciones. Y también le quiero pedir que me acompañe al segundo libro de Samuel. Y vámonos al capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y si usted ya está ahí, verá que la pericopa nos habla de que son las últimas palabras que dijo el rey David.
Y lo subsecuente del verso 8 en adelante es el listado de los elementos que David tenía como guerreros, ¿no? Pero lo que nos toca leer esta mañana es del verso 1 al verso 7. Entonces, si ya está usted en el segundo libro de Samuel, vámonos al capítulo 23 y damos lectura. Dice así la palabra del Señor y le voy a pedir también que se ponga de pie para leer su palabra. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y estas son las palabras que David dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán, todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Gracias al Señor por su palabra y los invito a que permanezcan en pie para adorar a nuestro Rey. ¿Cuántos están dispuestos a alabar al Señor? ¿Sí? Quiero oírlos cantar, Quiero oírlos cantar, no nomás Sí, porque luego no lo saben y nomás están así. Y lo agarran la letra donde sea y dicen una costra porosa. Sí, no. Dice la Biblia que cantemos con el entendimiento. En la oración y en el entendimiento. Este se llama Contempla a Dios. Contemplamos a Dios a través de su bendita palabra. ¿Ok? Amén.
quien llevó del mal del pecador, Jesucristo humilde a padecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre, reinará por siempre. Contempla, contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y venimos a adorarle, ¿no? Al único que merece la gloria y la honra. Por eso tenemos que hablar de Cristo. Ahí está. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida solo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor Y su bondad, mi mi alma alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad. Solo Él pudo
cada día. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Hasta ahí. ¿Qué más queremos, verdad? Nadie pudo amarnos como Él. Y por eso vamos a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Este canto está basado en el Salmo 19, del 7 al 11. Si ustedes lo quieren ver ahí, pero aquí va a pasar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal, que destila del panal, que destila del panal. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
Pues bueno, hermanos, los pequeños que vayan a la escuela dominical y damos la bienvenida a nuestro hermano Jonathan, que va a continuar con su serie de salmos. ¿Sí se oye? Poquito. Ahora sí. Eso. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se oye hasta allá? Perfecto, hermanos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a Dios que nos acompañan bastantes. Ojalá sean más todavía, que se llene esta iglesia, que anhelamos, ¿no? Que se llene esta iglesia y que puedan escuchar la palabra de Dios, ¿no? En medio de tanta iglesia que predica mucho emocionalismo, que se nutran mejor de la palabra de Dios. Y esta ocasión, hermanos, ya saben que yo, su servidor, estoy dándoles los salmos y nos toca el Salmo 12. Le puse en esta ocasión las palabras de Dios y del impío. El título, si lo quieren saber, es Las palabras de Dios y las del impío. Reciban un saludo desde la familia Godoy Alzaga, allá en Pachuca. Y nos hubiera gustado venir, pero hubo una confusión de sábados, porque un sábado no circula el coche, otro sí, ya, un relajo, ¿no? Pero ya, les caeremos todos pronto. Hermanos, la diferencia entre los pensamientos del hombre y los de Dios, como ustedes saben, son tremendamente abismales, ¿no es cierto? Las palabras de los hombres dañan, pero las palabras del Señor nos restauran. Ahí está la diferencia, ¿no? Y estos pensamientos estaban dominando la mente de David en el Salmo 12, que es el salmo que veremos esta mañana. Estos 8 versículos se caracterizan por sutiles repeticiones y audaces contrastes. Esta es una súplica comunitaria para que Dios actúe en medio de la maldad. Es una súplica comunitaria para que Dios actúe en medio de la maldad. Y en el desarrollo del Salmo 12, aquí David, que posiblemente todavía no era rey, seguramente no era rey, pero David nos proporciona un modelo para pasar un examen de audición espiritual, se podría decir, en que los discípulos genuinos escuchan y responden de manera adecuada a 2 fuentes radicalmente diferentes de expresión, de Dios o del impío. Así que vamos a verlo en el Salmo 12. Hermanos, ahí están. En su pasaje pónganle un separador, porque luego vamos a ir a muchos otros pasajes. En algunos voy muy rápido y en otros me pueden seguir, ¿no? Pero siempre tener en mente a este Salmo. Dice, oración pidiendo ayuda contra los malos. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Amén. Amén. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Se desconocen las circunstancias exactas bajo las cuales se escribió este salmo. Puede haber venido de la época de la vida de David cuando estaba en la corte del rey Saúl, es lo más seguro. Cuando él estaba en la corte del rey Saúl y cuando este joven tan bendecido, pues era un blanco de los celos locos del rey, ¿no? De los ataques de Saúl. Ahí hasta podemos imaginarnos fácilmente una campaña de susurros viciosos, ¿no? Contra David, entre aquellos que querían ganarse el favor del rey Saúl, el rey equivocado. Equivocado en su razonamiento, no equivocado de que haya sido designado rey, porque por algo está registrado en las páginas de las Escrituras, ¿no? Lo que podemos notar es que en este capítulo,
aquí es que el mismo salmista se queja de las viciosas palabras de sus adversarios. Y en contraste, alaba la pura y preciosa palabra de Dios. David lamenta la caída de debilidad de los justos. Eso es innegable aquí en este salmo. David lamenta la caída y la debilidad de los piadosos. Y él sobrevive ante las lenguas perversas y también tiene seguridad ante la palabra del Dios de Abraham. Así que por el día de hoy dividiremos este salmo en 2 puntos, hermanos. 1, supervivencia ante la palabra impía. Supervivencia ante la palabra impía, que son los versículos del 1 al 4. Y supervivencia ante la palabra impía. Y el punto 2, seguridad en la palabra divina, que serían los versículos 5 al 8. Seguridad en la palabra divina. Así que vamos a ver el primer punto, hermanos, que es supervivencia ante la palabra impía. Ahí lo vemos mediante la oración de David, ¿no? Versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Noten ustedes cómo David empieza, ¿eh? Cómo David empieza. Acabaron esa palabrita, se traduce del hebreo gaumar, que también es se consumieron. Llegaron a su fin los piadosos. Aquí conlleva la idea de cesar algo. El salmista ve con tristeza, con una tristeza que era un tiempo de corrupción moral universal. Como en el Salmo 3:7, ¿no? Dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos, ¿no? Levántate, Señor. Aquí la percepción de David era que los piadosos se habían acabado. Se acabaron. ¿Quién mejor que él para describir lo que era sentir que estaban desapareciendo los fieles de entre los hijos de los hombres? Los fieles de entre los hijos de los hombres. Esto nos recuerda a Isaías 57:1, ¿no? Este pasaje del profeta Isaías 57:1, que dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Así es lo que siente David. Muy, muy similar. David siente que en sus días están quedando solo 3 clases de personas en la tierra. Solo 3 clases de tipos de personas en la tierra. Las personas preponderantes, las engañadoras o traidoras y las inestables. No, pues ¿en quién confiar? ¿No? El salmista nos enseña que hemos de tomar conciencia de la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Qué bueno que eso solo se vivía en tiempos de David, ¿verdad? Ahora solo hay pura bondad, ¿no? Nadie engaña, ya no hay tranzas. Todo se maneja de manera transparente. Hoy en día no hay ni una sola persona inestable, no. Ahora son otros tiempos, ¿verdad? No, de veras que David nos dice que hemos de tomar conciencia de la sociedad que nos rodea, definitivamente. Miqueas 7:2, este es otro pasaje tremendo. Miqueas 7:2, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Miqueas 7:2 nos dice, ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. Ay, no, que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? No hay ninguno recto entre los hombres. Todos, cada uno es bueno según cada uno busca a Dios a su manera, nos dice, ¿no? Vean lo que dice el pasaje. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red, unos a otros, como pelea como perros y gatos, dicen, ¿no? Y eso que David no era un hombre débil ni depresivo, escribiendo su salmo. Era todo un guerrero, lo conocemos. Desde jovencito, era un guerrero, un soldado feroz. Pero aquí vemos que también, entre muchas otras cosas, tiene que lidiar con las batallas de los chismes. Más que nada es eso, con las batallas de todas las murmuraciones de los conversadores ociosos. David bien sabe lo que es sentirse solo en este tipo de batalla, ¿no es cierto, hermanos? Donde parece que nadie hablará por él ni lo va a defender. Sin embargo, llevó su caso al Señor, se lo entregó al Señor.
Y sentimos que probablemente David hubiera preferido pelear con espadas y escudos que con los chismosos y murmuradores que los rodeaban, ¿no? A veces es más desgastante eso que una batalla física. El mismísimo Elías, hermanos, gran profeta y hombre de Dios, años más tarde llegó a concluir lo mismo, que quedaban muy pocos fieles. Es cierto que los verdaderos seguidores de Dios siempre son una minoría, siempre. Y hasta en un momento, ustedes saben, el profeta Elías se sintió tan solo que hasta se quiso morir. Entró por fuertes depresiones, hermanos, Elías. Pero Dios le dijo que no desmaye, pues aún quedaban otros 7,000 siervos fieles. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Hermanos, nunca estamos solos en nuestra batalla contra el mal. Cuando se sienta solo, hermano, hermana, busque a otros creyentes de los que pueda obtener fortaleza y apoyo. No hay excusas para quedarnos en la depresión. Sí nos podemos sentir deprimidos por un tiempo, pero no por largos periodos de tiempo. Siempre hay alguien que nos puede dar un consejo sabio para salir, hermanos. Versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí mentira, la palabra mentira en el hebreo es shaun, que también es vanidad, inutilidad, idolatría. Incluso idolatría, eso es mentira en el hebreo. Hasta destrucción significa shaun. O sea, en lugar de piadosos, David ve alrededor de él a los que andan hablando con una lengua ociosa. ¿Cómo dicen? Habla mentira cada uno con su prójimo. Y que eran mentirosos de dos caras. Labios lisonjeros. Ahí, vean, ¿lo notan? Lisonjero aquí en el hebreo es kelkao, que también significa adulación. Deslizadero. Eso significa también kelkao, deslizadero. Como Proverbios 29:5, ¿no? El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. El profeta Daniel, ¿no? El profeta Daniel nos revela que la adulación será una herramienta de aquel inicuo, ese malvado gobernante mundial que se levantará en los últimos tiempos. Daniel 11:32 nos lo dice. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero qué bonito termina. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Salmo 5:9, ustedes lo conocen muy bien. Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ese es un pasaje que se tomó luego el apóstol Pablo, ¿no? Siglos después. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. La esencia de los labios lisonjeros, ¿cuál es, hermanos? La esencia de los labios lisonjeros es que dicen lo que las personas quieren oír. Por ejemplo, segunda de Pedro 2:18, aquí el apóstol Pedro nos revela un poco de esta gente, ¿no? Los labios lisonjeros. Segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Y así hay muchos salvadores hoy en día, ¿no? Hasta dentro de las iglesias, lamentablemente. Incluso están esos que conocen la respuesta bíblica correcta para cada ocasión, pero la dicen así de manera mecánica y fría, ¿no? ¿No es cierto? Sin honestidad ni transparencia de corazón. Solamente lo saben en su mente, sus conocimientos. Dicen lo que saben que es correcto, pero la gente nunca sabe nada de sus verdaderos pensamientos y hechos. Por un lado está bien, ¿no? Decir lo correcto, sí. Pero por otro lado, desgraciadamente, en muchos hay una doble moral. No una forma de pensar o una vida cristalina. Y nosotros podemos estar muy de acuerdo con todo esto, hermanos, pero analicémonos. ¿Qué hay de nuestro día a día? ¿Somos cristalinos? ¿Decimos una cosa frente a cierta persona y luego decimos algo diferente a sus espaldas? Analicémonos, hermanos, porque eso sería como dice ahí mismo en el Salmo. Ahí, regresemos al Salmo. Eso sería como lo que dice en el Salmo, con los que hablan con doblez de corazón. Doblez de corazón.
como dice Santiago en su famoso pasaje, ¿no? Santiago 1:8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, ¿no? Inconstante en todos sus caminos. Dijo un tal Thomas Adams escribió esto, muy bueno: un hombre sin corazón podría ser una maravilla, pero un hombre de doble corazón es un monstruo. Thomas Adams, un hombre sin corazón podría ser una maravilla, pero un hombre de doble corazón es un monstruo. Qué diferencia con los soldados de Zabulón, quienes echaron la mano al mismo David, ¿no? En primer libro de Crónicas 12:33, dice, rápidamente lo leo, primer libro de Crónicas 12:33, de Zabulón había 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. ¿A qué se refiere esto? De manera sincera, ¿no? Transparente, sin doblez de corazón. ¿Somos como aquellos hombres, hermanos? Versículo 3. Aquí David habla mediante el ruego. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Los labios lisonjeros o suaves. Aquí ¿para qué se usan? Se usan para jactarse mutuamente, ¿no? O para conseguir sus propósitos egoístas. Y es increíble cómo los judíos, los impíos los impíos se jactan de lo que logran con su lengua, ¿no? Se nota una autosuficiencia de adoración a sí mismos, lo que dicen. Los libres pensadores, hoy en día les dicen así. Se nota una adoración a sí mismos hacia lo que ellos dizque descubren y le transmiten a otros. Más bien envenenan a otros, ¿no? Nos hacen pensar en los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Parte de ellos es el mentiroso, ¿no? En los avisos que predominan en la publicidad, en las propagandas, para prometerle darle al pueblo lo que anhela, que al final nunca llega porque solo son mentiras. Y nosotros, hermanos, nos da muchísima impotencia enterarnos de todo esto, ¿no es cierto? Pues David vivía esta misma frustración con las lenguas ociosas y destructivas de sus contemporáneos. Se sentía indefenso contra todos estos charlatanes y escarnecedores. Pero, sin embargo, encontró su refugio en el Señor. Es ahí donde importa, donde debemos hacerlo nosotros, hermanos. Encontró su refugio en el Señor, a quien suplicó que destruyera la lengua que habla jactanciosamente. Y al final de la historia, viendo todo esto en el horizonte, y como ya lo habíamos mencionado, hermanos, Dios mismo va a soltar a aquel inicuo, a quien el profeta Daniel nos describe en su debido momento. Daniel 7:8. ¿Y quién será? ¿Quién va a ser aquel inicuo? El anticristo. Ese será el mayor inicuo, el mayor mentiroso. Vean, Daniel 7:8, una de las revelaciones que Dios le da al profeta mayor. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, ¿no? Y he aquí que este cuerno, habla de este inicuo en particular, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí entra la traducción original, y les leeré directamente la que da la Biblia de las Américas. Dice, una boca que hablaba con mucha arrogancia. Eso se refiere, una boca que hablaba grandes cosas. Como lo que vemos en Apocalipsis 13:5, ¿no? Apocalipsis 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. A nivel terrenal, será quizás el más grande lisonjero, mentiroso y blasfemo que el mundo haya conocido. Para al final, ¿qué va a pasar, hermanos? Ser juzgado y destruido con la segunda venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Ezequiel 12:24, una vez que sea destruido, se cumplirán palabras como las de esta, ¿no? Ezequiel 12:24, porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Gloria a Dios por eso, hermanos. Versículo 4, regresamos al pasaje. A los que han dicho, por nuestra lengua, hasta se oye la jactancia, ¿no?
por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. Ay, sí. ¿Quién te dio los labios? Insensato. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Como los que dicen a Dios, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. Como lo dice Job 21:14. Eso dice, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea, la ignorancia es voluntaria. Estos pecadores de suaves palabras injurian al remanente. Lo vimos ahorita en el versículo 2 y 3. Y desafían aquí en el versículo 4, desafían verbalmente al soberano de ellos. Ven ustedes qué atrevimiento, ¿no? Un ejemplo muy conocido de este tipo de actitud, hermanos, lo vemos muy claro, de manera tan altanera con Dios, la tenemos en Éxodo 5. Éxodo 5, ustedes lo conocen, el pasaje, cuando Moisés y Aarón se dirigen a Faraón. Y vean en los versos 1 y 2. Éxodo 5, 1 y 2. ¿Qué dice? Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y qué respondió Faraón? ¿Qué dice ahí? Y Faraón respondió, no, pues sí, a ver, ¿quién es ese Dios del que hablas? A ver, quiero que me platiques más de él. No, vean lo que dice. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjense bien cómo las palabras de Faraón tipifican a la perfección las del ateo contemporáneo. No es por falta de evidencias que no haya Dios. Es esta la actitud. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Dios, ni voy a hacer lo que Él me diga. Voluntariamente estoy negando a Dios porque no quiero hacerle caso. Qué actitud tan desafiante contra Dios, ¿no? ¿No es eso? Pues David desprecia a todas estas gentes, hermanos. No solo por lo que decían, sino también por el orgullo que les impedía detenerse. Era como si dijeran libremente, nunca podrás hacer que dejemos de hablar como nos plazca, ¿no? Nunca. O sea, eran lenguas provocadoras, como la respuesta de Faraón. Lenguas provocadoras. Y pasándolo a los tiempos contemporáneos, en la apostasía de la iglesia posmoderna se nota mucho a veces un orgullo como este. Y de eso habla mucho de lo que está ocurriendo. ¿Eh? Por ejemplo, Judas en su epístola de Judas que está antes de Apocalipsis, hermanos, verso 16, la segunda parte, Judas habla mucho de eso, de los tiempos postreros, ¿no? De la apostasía. Y él la predijo, Judas predijo la apostasía en el versículo 16 que vendría a la iglesia. Dijo, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Tan clarísimo, ya nos lo habían advertido. Y tantas iglesias lo hacen y tropiezan a muchos. Pero ya, bendita palabra del Señor, ¿no? Que ya nos lo había advertido. Adulando a la gente para obtener beneficio. Por ejemplo, no sé si han oído de La Luz del Mundo. Lo tengo que decir, descaradamente. Hasta hicieron un documental en HBO Max sacando a balcón todo lo que hacen. Aquí los describe a la perfección. Cómo va saliendo la corrupción de movimientos farsantes como ese. Lamentablemente. ¿Eh? En otras palabras, en tiempos de apostasía habrá mucho mentiroso. ¿No? Qué contraste con de los impíos, con el pensamiento de hombres como Job, ¿no? Job 32:22 que dice, porque no sé lisonjear, de otra manera mi hacedor me llevaría pronto. No sé lisonjear, de otra manera mi hacedor, o sea, mi creador, me llevaría pronto. Así que volviendo al punto, hermanos, para el que profesa ser un creyente genuino, solo hay una respuesta a esta pregunta provocadora. A esa pregunta provocadora que estaban haciendo los contemporáneos de David. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿De nosotros quién es, hermanos? Jesucristo es nuestro Señor. Y Él nos debe poseer y gobernar en cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como hombres y mujeres de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Tenemos que marcar la diferencia en el mundo.
como el apóstol Pablo escribió a sus oyentes, los de Corinto y los de Tesalónica. Mira, a la iglesia de Corinto, vean lo que Pablo les escribió. Primera de Corintios 6:20, a los de la iglesia de Corinto. En Primera de Corintios 6:20 Pablo les dice, porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya ni siquiera de nosotros, los cuales son de Dios. ¿Y qué es lo que les dijo a la iglesia de Tesalónica? Primera de Tesalonicenses 2:3, del 3 al 5, está precioso. ¿Qué ejemplo les dio Pablo a los tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 5. Porque nuestra exhortación, es un ejemplo que Pablo les dio a ellos, porque nuestra exhortación, o sea, hablando de Pablo y de sus hombres, los que trabajaban con él, nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue ¿por qué? Ni fue por engaño, como muchos nos tiran, no, que están manipulando, que son fraude. No fue por, lo que se revela en la palabra de Dios nunca fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Qué manera tan hermosa, ¿no? Aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para qué, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras, ¿qué? Lisonjeras. Un verdadero hombre de Dios no va a lisonjear a la gente. Nunca usamos las palabras de Dios de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y luego, qué manera de acabar, Dios es testigo, poniéndolo en el trono más alto, ¿no? Las palabras de Pablo. Así que, hermanos, tengamos cuidado la forma en que utilizamos nuestra lengua. Tengamos cuidado. Segundo punto, seguridad en la palabra divina. Segundo punto, hermanos, seguridad en la palabra divina. Y empezamos con el versículo 5. Aquí el Salmo comienza y acaba con la realidad del actual reinado de los malvados, si lo ven bien. Pero en medio de este marco tan negro, resplandece de una forma tanto más esplendorosa la verdad del versículo 5. Vean, versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Una expresión muy parecida a la de Miqueas, Miqueas 7:8. Miqueas 7:8, que dice, no te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Qué precioso. Estos habladores tan destructivos hablaban como les placía. Hablaban siempre y lo siguen haciendo. Hablan como les place. Pero oh, sorpresa, no pueden evitar que el Señor Dios hable también como le plazca. No podían evitar que el Señor Dios hablara como le placiera. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Aquí está hablando Dios mismo, ¿no? El Señor anunció que actuaría de una manera maravillosa y dramática. Vean, dijo Charles Spurgeon dijo, y cito, piensen en Dios levantándose en su poder. Cuando se levanta, sacude terriblemente la tierra. Nada se interpone en su camino una vez que se levanta. Pobre enfermo, necesitado, afligido hijo de Dios que suspira. Eres tú quien puede llevarlo a este maravilloso estado de actividad, dice Spurgeon. Por cierto, pondré a salvo del Salmo, pondré en salvo, y en especial esta última palabra, en salvo, en el original hebreo es Yeshá, de donde viene la palabra Yeshua. ¿No les suena? Salvo, salvar, Yeshua, el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso, ¿no? Ya venía ahí en la palabra el nombre del Señor. Así que David cree y sabe por revelación divina, y esta era la palabra de Dios para él, ¿no? Él mismo, a pesar de la reputación que se había ganado con las victorias, él era uno de los pobres y menesterosos que anhelaban estar a salvo de todos estos escarnecedores que lo rodeaban. Job 5:15 dice, mas él libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Eso hace el Señor. Libra de espada al pobre
de la boca de los impíos y de la mano violenta. Versículo 6, vemos su pureza divina, hermanos. Versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias. En contraste con los labios ociosos, profanos y de doble cara, de doble corazón y mentirosos de los adversarios de David, arrogantes todos ellos, las palabras de Dios son limpias. Es como si fueran, ahí dice, plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. O sea, la mejor calidad, lo mejor de lo mejor. La pureza de la persona de Dios asegura la pureza de sus promesas, hermanos. Y no perdamos de vista eso. La pureza de la persona de Dios asegura la pureza de sus promesas. Salmo 18:30. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada. Es escudo a todos los que en él esperan. Es escudo a todos los. En cambio, ¿qué esperanza tiene el impío? Muy acá, que se la sabe todas. No tiene esperanza de nada. Y el Señor es escudo a todos los que en él esperan. Y nosotros de impacientes, ¿no? Ay, ¿cuándo? Todo a su tiempo, hombre. Tranquilo, sereno, moreno. Todo a su tiempo. Él es escudo a todos los que en él, ¿qué? Esperan. No a los que le están tronando los dedos. Los que en él esperan. Dice Charles Spurgeon, nuevamente lo cito. ¿Qué contraste entre las palabras vanas del hombre y las palabras limpias de Jehová? Las palabras del hombre son sí y no, pero las promesas del Señor son sí y amén. Las palabras del hombre son sí y no, pero las promesas del Señor son sí y amén. Qué precioso, ¿no? Spurgeon. Y esto significa, por aplicación moderna, hermanos, que se puede confiar en la palabra de Dios siempre, en todos los sentidos. ¿Qué tal los incrédulos? Con sus argumentos tan manipuladores que hasta lo transmiten en los medios, en la tele, en el National Geographic y todo eso. Con argumentos nos dirán que la Biblia, que no está muy clara, ¿sí o no? Aquí no es clara. Que ha cambiado con los años por causa de los traductores. Que se ha perdido el documento y ya lo tradujeron mal. Y hasta ahora nos llegan solamente retazos, ¿no? Y que ya no sabemos qué es lo que es el texto original quiso decir. ¿Esto es cierto? Claro que no, son excusas para desentenderse de ella. La Biblia que tenemos en nuestras manos es buena, pura y probada a fondo. Podemos confiar en que Dios ha probado su propia palabra. Pero también, fíjense bien, también ha sido probada por estudiantes, eruditos, críticos y hasta escépticos a lo largo de los siglos. Y la palabra de Dios aún permanece. Cómo ha sufrido de ataques, ¿no? A lo largo de la historia. Hay un libro que se llama La historia de la Biblia, que hasta la recomiendan en el seminario y te dice de manera maravillosa y muy extensa cómo ha sufrido a lo largo de los siglos tantos ataques la palabra de Dios y sigue hasta nuestros días. Cualquier obra literaria que haya sufrido los mismos ataques o la mitad, la décima parte, quemada, destruida, ya no existiría entre nosotros, ya no sobrevive, pero la palabra de Dios sigue aquí entre nosotros. Es algo así como un poderoso yunque que ha desgastado los innumerables martillazos que lo han golpeado. Los martillos se deshacen y el yunque sigue ahí firme. Es algo así, como alegoría. ¿Qué dice Salmo 19:8? Lo acabamos de cantar, hermanos, en la alabanza. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué? Rectos, que alegran, ¿qué? Así que hay excusa para que estemos así desesperanzados, desesperados. Nadie me entiende. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Como dijo MacArthur, estudias la palabra y empiezas a ver con claridad, como a vuelo de pájaro, todas las cosas, ¿no? No, yo diría que vuelo de cohete. O sea, mayor perspectiva tienes de las cosas, ¿no? Cito a Spurgeon nuevamente, las palabras de Spurgeon, cito: la Biblia ha pasado por el horno de la persecución, la crítica literaria, la duda filosófica y el descubrimiento científico,
y no ha perdido nada más que las interpretaciones humanas que se aferraron a ella como aleación de mineral precioso. La experiencia de los santos la ha probado de todas las formas imaginables, pero ni una sola doctrina o promesa se ha consumido en el calor más excesivo. Todo un poeta Spurgeon, ¿verdad? Preciosas palabras. El comentarista Horn dijo, y cito, las palabras de Jehová son santas en sus preceptos, justas en sus leyes, llenas de gracia en sus promesas, significativas en sus instituciones, verdaderas en sus narraciones e infalibles en sus predicciones. ¿Qué son miles de oro y plata comparados con los tesoros de la página sagrada? Oro y plata se van a destruir. La palabra es lo que queda, lo espiritual, ¿no? Incluso la misma famosa revista Time, ¿quién no la conoce? La revista Time tuvo que admitirlo, la revista, y uno de sus escritores escribió ahí mismo, y cito, después de más de 2 siglos de enfrentarse a las armas más pesadas que se podrían utilizar, la Biblia ha sobrevivido, y quizás es mejor con el asedio. Incluso en los propios términos de los críticos, las escrituras parecen más aceptables ahora que cuando los racionalistas comenzaron el ataque. Ustedes saben que hubo una época, sobre todo en Estados Unidos, que empezó la era de la razón. No sé si se inició en Europa, pero hubo la era de la razón. Y también era un movimiento mustio, como todos los movimientos de pensamiento que van y surgen y se van, surgen y se van. La razón era eso, utilizar únicamente la razón humana, el razonamiento humano como la base de tu pensamiento y echar a volar todo lo que sea sobrenatural o milagroso. Y esa era su excusa para deshacerse de la Biblia. Pero no sobrevivió a las pruebas. Entonces dice aquí el escritor de la revista Time que ahora parece más aceptable la Biblia que cuando los seguidores del movimiento de la razón comenzaron el ataque. Y sigue y seguirá, hermanos. Dijo un tal Robert Hawker escribió, y cito, ¿hablan de vanidad los pecadores? ¿Hablan de vanidad los pecadores? Dejemos entonces que los santos hablen de Jesús y su evangelio. Pues si hablan tantas sandeces, pues ¿por qué nosotros no vamos a hablar del Señor? ¿Hablan palabras impuras? Entonces que los fieles usen las palabras puras de Dios, que como la plata, cuanto más usada, más derretida en el fuego, más preciosa será. Robert Hawker. Comentarista Meyer escribió, así como la plata enriquece a su dueño, así la palabra de Dios enriquece a sus amantes. Nada fortalece tanto el intelecto, aclara el juicio, ensancha las vidas, purifica el gusto y aviva la imaginación y educa al hombre en su totalidad. Que la palabra. Versículo 7, hermanos, ya estamos acabando. Su perseverancia divina. Versículo 7 del Salmo, hermanos. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Esta era la declaración de confianza de David, ¿no? Su capacidad de Dios para preservar sus propias palabras. Hay algunos manuscritos de la Biblia que traducen esto como tú nos guardarás. En algunos manuscritos dice eso. Tú nos guardarás, oh Jehová, tú nos preservarás. A ver, ¿a qué se refiere esto? Bueno, según el erudito bíblico William McGemmeren, existe un soporte manuscrito legítimo para la traducción. Tú, Jehová, los guardarás. O sea que podemos tomar como verdadero que Dios guardará y preservará tanto su palabra como su pueblo. ¿Sí me explico? Por eso dice los. Tanto su palabra va a preservar como a su pueblo lo va a preservar. Como escribió el apóstol Pedro a sus oyentes, ¿no? En su primera carta, primera de Pedro 1:5. ¿Cómo le escribió Pedro? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es la palabra de Dios. Versículo 8, el camino de los malos. Ya con eso termina David. Por alguna razón David acaba este salmo muy distinto a todos los demás. Como que pareciera que acaba con depresión, ¿no? O con malas noticias, pero no. Dice, cercando andan los malos. Cercando se traduce del hebreo sauviv, que significa que andan merodeando en los alrededores, como rodeando en círculo a la víctima, ¿no? Eso es, cercando andan los malos.
cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Como que podríamos sentir que este salmo termina con una nota triste y deprimente, como dije, ¿no? Sin embargo, David fue completamente realista en su perspectiva. Muy realista David. Sabía que incluso con la preciosa y pura palabra de Jehová disponible para el pueblo de Israel, muchos de los hijos de los hombres todavía iban a preferir que se exaltara la vileza. Es algo muy lamentable. Dice Spurgeon: aquí volvemos a la fuente de amargura que primero hizo correr al salmista a los pozos de la salvación, a saber, la prevalencia de la maldad. Dice el comentarista McLaren: si la vileza está en lo alto entre los hijos de los hombres, es porque los hijos de los hombres la prefieren a la severa pureza de la bondad. Un pueblo corrupto coronará a los corruptos y los exaltará. Pues así es, dale al pueblo lo que quieren, ¿no? Un pueblo corrupto coronará a los corruptos y los exaltará. En cambio, ¿qué nos dice David? ¿Qué nos advierte David? Que no debemos apoyar ninguna cosa que exalte lo inmoral. Pues tal apoyo hace más corrupta la sociedad, como en sus días. El salmista bien sabe que la existencia y exaltación de la palabra de Dios no eliminaría a los malos, ¿no? Seguirían existiendo y van a seguir existiendo como al día de hoy y rondarán por todos lados como pudieran, pero nunca con la seguridad de la victoria final. Ahí está la diferencia. Nunca con la seguridad de la victoria final. Podríamos decir que David casi lo deja como un desafío, ¿no? Que los hijos de los hombres exalten la vileza. Yo exaltaré la pura y preciosa palabra de Dios, las palabras de Jehová. Eso es lo que yo voy a hacer, dice David. Y esta actitud, hermanos, nos recuerda a las hermosas palabras de Josué, ¿sí o no? Josué, el gran sucesor de Moisés, otro gran siervo de Dios, ¿no? Josué, cuando reúne a todas las tribus de Israel en Siquem, ¿ustedes recuerdan? Y cuando llama a todos los ancianos de Israel, y llama a sus príncipes, y a sus jueces, y a sus oficiales, Josué les da unas palabras excelentes en Josué 24, 14 y 15. Unas palabras excelentes que nosotros deberíamos aprender, incluso algunos de ustedes se las saben. Josué 24, del 14 al 15. Y les dice Josué a sus oficiales, a sus ancianos, a todos: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, fíjate cómo Dios no aprieta, no asfixia, te deja si quieres tú irte y negarle. Y si mal os parece servir a Jehová, pues escogeos, como cierto sarcasmo, ¿no? Escogeos sois a quien sirváis, si quieren, pues váyanse. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero cómo acaba? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así termina Josué. Cómo las palabras tan firmes y llenas de integridad en Josué, cómo estimularon e infundieron temor a los demás. Fíjense, al menos temporalmente. Por lo que vemos en el versículo siguiente, en el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo: ¿qué? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Por el momento les hizo así. La firmeza de Josué les hizo así. Después, ¿qué pasó? Qué triste, ¿no? Se fueron para otros dioses paganos. Se mezclaron con las hijas de los hombres. Pero por el momento percibieron la integridad de Josué de una manera increíble, ¿no? La seguridad que tenía Josué en la palabra de Dios. Nuevamente cito a Spurgeon, hermanos. Charles Spurgeon dice, y cito: no renuncies, hermano, a ninguna línea de la revelación de Dios. No renuncies a ninguna línea de la revelación de Dios. Hermanos, no podemos soportar esta teología cambiante, que Dios nos envíe una raza de hombres que tengan columna vertebral, hombres que crecen en algo y morirían por lo que creen. Este libro merece el sacrificio de todo lo nuestro para el mantenimiento de cada línea de él. Spurgeon. Ya casi estamos acabando, hermanos. Les quiero traer una ilustración buenísima, una ilustración.
Seguramente muchos de ustedes sabrán algo del famoso escritor y filósofo francés François-Marie Arouet, mejor conocido por todos como Voltaire. Voltaire, ay, no sé cómo se pronuncia, Voltaire o Voltaire. Voltaire, se escribe Voltaire, Voltaire, ese era su seudónimo. Nació en 1694 Voltaire y fue una figura intelectual, dominante en su siglo. Era uno de los principales pensadores en la era de la Ilustración. Si ustedes leen sus obras van a encontrar muchas cosas muy, muy buenas. Hay unas frases muy, muy interesantes que él escribió que no voy ahorita a tomar el tiempo de leerlas todas. Me encantaría, pero bueno, no vamos a invertir mucho tiempo en esto. Lamentablemente, este hombre, Voltaire, fue ateo. Y para un ateo, ya saben ustedes, cosas como, por ejemplo, el catolicismo y el protestantismo son lo mismo. Les da lo mismo, todo lo meten en la misma bolsa, ¿no? Por ejemplo, Voltaire dijo, y cito, la esperanza es una virtud cristiana que consiste en despreciar todas las miserables cosas de este mundo en espera de disfrutar en un país desconocido deleites ignorados que los curas nos prometen a cambio de nuestro dinero. ¿Cómo revuelve las mentiras con la verdad, no? Así con ese desprecio, ¿no? Pero él ya está negando lo espiritual, ¿no? Y creyendo que son mentiras de curas. Voltaire, esto está peor. Voltaire declaró en una ocasión, y cito, en 20 años el cristianismo dejará de existir. Mi sola mano, porque escribía, mi sola mano destruirá el edificio que se necesitaron 12 apóstoles para levantar. Háganme el favor. Ah, qué bonito, ¿no? Mi sola mano destruirá el edificio que necesitaron 12 apóstoles para levantar. Escribió también Voltaire que en 50 años nadie recordaría el cristianismo. Lo que muchos no saben es que James Montgomery Boyce sacó este dato a flote y agradecemos por estas investigaciones de estos hermanos, ¿no? Lo que muchos no saben es que el año en que Voltaire escribió eso, el Museo Británico pagó al gobierno ruso $500,000 por un manuscrito de la Biblia, un solo manuscrito de la Biblia, mientras que uno de los libros de Voltaire se vendía en los puestos de libros de Londres por solo 8 centavos. Ahí está, chiquito. El que destruirá el cristianismo. Ven qué valor. Comparen. Hay niveles, como dicen. Como mencioné hace rato, hermanos, Dios ha guardado y guardará y preservará lo que de verdad vale y trasciende. Y en este caso, la preciosidad de su palabra, que se compara con la plata refinada hasta el más alto grado. Amén. Ya conclusión, hermanos. Cuando los malvados se enorgullecen y usan halagos, pues, ¿quién les cree, no? Nadie les cree. Pero las palabras del Señor son puras. El precepto de Jehová es puro. Es por esta razón que necesitamos pasar más tiempo estudiando su palabra, ¿no es cierto, hermanos? Para que nos dé fuerzas y sepamos defendernos ante el enemigo. Esta es la fortaleza en la cual Dios nos quiere colocar, hermanos, a cada uno de nosotros. En este Salmo 12, al final todos verían al ganador de este concurso, ¿no? El salmista piensa, dejemos que estos hombres malvados sigan haciendo lo peor. Dejémoslo, que hagan lo que quieran. El orgullo y el dolo de los inicuos provocan la ira de Dios constantemente. Pero debemos nosotros confiar y tener paz en el Señor, hermanos. La promesa divina de vengar la causa de los piadosos siempre va a llegar y llegará. Tarde o temprano llega, aunque sea en medio de la iniquidad que prevalece en el mundo. Proverbios 35 dice, Proverbios 35, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Creo que ya lo había leído. Es escudo a los que en él esperan. Pues lo reafirmo, hermanos. Con el Señor ayudándolo, David haría todo lo posible David, y vería la victoria del Señor en el horizonte. Demos gracias al Señor, hermanos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra tan hermosa, por este Salmo 12, y como siempre tú preservas tu palabra y nos das sabiduría para enfrentar al enemigo, Señor, en esta ocasión que no es tanto una batalla de
de índole medieval ni de armas, sino son batallas espirituales, Señor. Es una batalla espiritual, es una lucha por la mente, Señor. Es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Eso es lo que tú nos has comisionado de hacer y de fortalecernos siempre día a día con tu palabra tan hermosa. Gracias por tu siervo David, que escribió este hermoso salmo. Gracias por hombres como Elías, como Josué, como Daniel, Señor, que nos han revelado tus preciosas palabras y que ninguno de ellos se contradice, sino se complementan. Esa es la cosa más hermosa de tu palabra, Señor, de las Escrituras. Bendice a mis hermanos y que puedan ir con bien a sus casas, Señor, y gracias por la meditación que tú nos das mediante tus enseñanzas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Dios.